Descubre tu potencial. La educación es el camino hacia el éxito. Santa Mónica Radio presenta La Hora del Saber, un enfoque desde la Escuela Pedagógica Nuestra Señora de Chota. Aula del Saber, que corresponde conversar con los profesionales especialistas de la Escuela de Educación Pública Pedagógica Nuestra Señora de Chota. Hoy hablaremos sobre la psicomotricidad, una clave en la intervención educativa. Para ello nos acompaña ya en nuestro set el profesor Dani Rafael Delgado Soto, de la especialidad de Educación Física. Profesor Dani, bienvenido al programa. Gracias, amigo Jaime. Buenos días, queridos amigos y oyentes de Radio Santa Mónica. Soy el profesor de la especialidad de Educación Física, Dani Rafael Delgado Soto, docente formador de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Nuestra Señora de Chota. Hoy vamos a mover la mente y el cuerpo con un tema fundamental, la psicomotricidad, el movimiento inteligente en la educación física. La psicomotricidad, una disciplina que juega un papel fundamental, ¿no?, en el desarrollo integral de los niños o de las personas en su conjunto. Cuéntenos. Sí, cuando hablamos de psicomotricidad estamos hablando de dos puntos importantes. Psico, que es la mente, y motricidad, que es movimiento. Aparte de ello lo agregamos también el término de corporeidad, que es el cuerpo, movimiento. Estos términos son sencillos, porque de verdad es la capacidad de nuestro cuerpo de expresar, de aprender y relacionarse gracias a las órdenes que le da a nuestro cerebro a través del sistema nervioso. La psicomotricidad, ¿desde cuándo empieza a tener, vamos a decir, importancia, valor, y que se le tiene como un requisito, ¿no? ¿Ha tenido, vamos a decir, un stop, se ha retomado o recién se va retomando? ¿Cómo lo ven ustedes desde la especialidad? La psicomotricidad evoluciona en todo el proceso de la vida, especialmente desde la gestación hasta los 6 años, que es la primera etapa. De verdad, nosotros valoramos mucho, por ejemplo, a nuestras profesoras de educación básica regular inicial, porque ahí se trabaja el área psicomotriz. Y nosotros, como programa de especialidad de educación física, complementamos el trabajo a través del movimiento y del cuerpo, ¿no? Además, también no es solamente hablar de habilidades físicas. Hay 3 puntos importantes en la psicomotricidad, correcto, que implica conciencia, intención y comprensión. ¿Qué nos quiere decir? Cuando implica conciencia, es darse cuenta de lo que nuestro cuerpo hace, siente y percibe. A veces, por ejemplo, nuestros niños actúan sin conciencia corporal. Ellos se mueven automáticamente, ¿no? Y de allí nosotros tenemos que no tienen control ni una finalidad, o sea, toman su rumbo. Por eso que a veces tenemos muchos accidentes, descuidos en casa, y de verdad es importante que como padres tratemos de llevar la psicomotricidad en casa, mucho más la formación pues en inicial y en primaria que se da, que son los docentes prioritarios, a pesar que ahora también el Ministerio ha abierto un programa más para el adulto mayor, que es importante la psicomotricidad. Es decir, es una herramienta para el desarrollo de las personas. Cierto, es una herramienta importantísima, porque también la psicomotricidad, aparte de que implica una conciencia, tiene una intención. Y pues la intención es el propósito con el que se realiza el movimiento, ¿no? ¿Por qué queremos hacer nosotros movimientos? Si nos damos cuenta, hoy valoramos mucho porque a través de nuestras instituciones, de profesionales que hacen extras curriculares por la tarde, colocan o proponen academias. Y es por allí donde los padres lo tienen, pues, a los niños, a nuestras niñas, a los jóvenes, a la práctica del cuerpo y el movimiento a través de las disciplinas deportivas, a través de eventos culturales como danzas, tenemos, por ejemplo, la gimnasia deportiva, rítmica, entre otros. Profesor Dani, es decir que quizás muchas personas hemos descuidado ese aspecto y creíamos que la psicomotricidad está centrado en la educación física. Cierto, siempre se ha tomado que la educación física es como el pasatiempo, pues no. Si nos damos cuenta hoy en nuestro currículo nacional, educación física es una área, es una área que promueve y para integrar con otras áreas, ¿no? La persona que hace actividad deportiva
está evolucionando su capacidad intelectual, ¿no? Y nos hemos dado cuenta tan importante que es el deporte y cómo actúa en otras disciplinas, como en la matemática, como en comunicación. Y a veces a nosotros nos proponen, pues, ¿no? Saliendo un poquito de la psicomotricidad, nos dicen, ¿cómo un profesor de educación física puede trabajar la matemática? Nosotros decimos, desde que colocamos, ¿no? Niños, grupos de 8, de 7, de 6, columnas, etcétera, etcétera. Entonces el niño dice, profesor, de 4, de 5, ya está evolucionando la matemática. El niño, por ejemplo, desde que expresa una danza, emociones, sentimientos, levanta la mano, ya son gestos y es parte de nuestra comunicación. ¿Y tiene objetivos específicos la psicomotricidad? Claro, tiene objetivos específicos. Por ejemplo, la psicomotricidad tiene sus nociones básicas. Muchos a veces trabajamos las nociones básicas o elementos de la psicomotricidad. Por ejemplo, uno de ellos es esquema corporal, el reconocimiento de nuestro cuerpo, de nuestra cabeza, nuestros brazos, nuestras manos, nuestras piernas. Entonces, eso se trabaja en inicial, lo plasmamos más en primaria y lo trabajamos a base de juegos. Eso es importante, de verdad. Entonces, en este caso quiere decir, si trabajamos con inicial o antes, en la edad más temprana, pues la psicomotricidad juega un rol importante, ¿no? Y para ello se necesita una orientación, se necesita estar especializado en la rama, en la materia. Sí, yo creo que la psicomotricidad juega un papel muy importante. Porque de verdad nosotros a través de la psicomotricidad, esto que es la primera etapa de la vida, son ejercicios psicomotores que se sientan las bases del aprendizaje futuro, ¿no? Alguien puede decir, ¿qué tal importante es la psicomotricidad en una disciplina deportiva? A veces se utilizan términos, por ejemplo, tomamos la disciplina del fútbol. Niño, a tu derecha, a tu izquierda, delante, detrás, arriba, debajo, corre, ¿no? Entonces, eso es importante, guiar, orientar a nuestros niños que la psicomotricidad tiene sus nociones básicas como esquema corporal, equilibrio, lateralidad, motricidad fina, gruesa, ¿no? Del cual la motricidad fina, por ejemplo, trabajar con las manos, con los dedos, nos ayuda mucho a escribir, seguir, trazar líneas, ¿no? Si nos vamos a la motricidad gruesa, que es ya va más allá de lo que son las piernas y brazos, por ejemplo, tenemos para trabajar las capacidades físicas como fuerza, velocidad, resistencia. Entonces, la motricidad no puede faltar en la formación escolar. No, tiene que estar ahí siempre y toda la vida, porque la persona aprende cada día, el aprendizaje está cada día, así como las áreas tiene, por ejemplo, una estructura de trabajo, de propósito, igual la psicomotricidad tiene un patrón, y ese patrón es en el proceso, en las etapas de la vida. Por ejemplo, la parte más bonita es entre los 6 años y hasta los 10 años. Esas son las edades clave, vamos a decir, para el desarrollo de las personas. Sí, porque a veces nosotros de verdad a veces tenemos muchas dificultades. Por ejemplo, en mi caso, desde la experiencia laboral en educación básica, cuando he ido a trabajar a la zona rural con el niño de la zona urbana, hay mucha diferencia. El niño de la zona rural, a veces le decimos, yo tuve la experiencia cuando digo, niños a su derecha, se fueron a su casa. Y de verdad fue una curiosidad. Son cosas, pero se ha ido trabajando y estructurando juntos con la especialidad de educación física. Magazine al ritmo de la mañana, Aula del Saber, con la Escuela de Educación Pública Pedagógica Nuestra Señora de Chota, el profesor Dani Rafael Delgado Soto, docente en la especialidad de Educación Física, y que nos está hablando sobre la psicomotricidad, que es una clave, y creo que las referencias, las explicaciones y los procesos que encaminan, pues nos está haciendo entender que tan importante es esta área. Y ahora, profesor, decíamos, ya habla de los objetivos, pero también en el ámbito escolar, todavía es conflictivo, ya es usted dice que es un área manejable, pero dependiendo también qué importancia se le da, ¿no? Bien, tenemos una frase donde dice, ¿no? Un niño con buena coordinación motriz suele ser más seguro y autónomo. A veces los papás siempre estamos ahí pegados con nuestros niños, nuestras niñas, los jóvenes. No, se va a caer. No, se ensucia. Que no juegue porque se topa. A los niños hay que dejarlo
o a nuestros estudiantes, dejarlo que sean libres, porque ahí se gana la autonomía. Y ese aprendizaje en su primera etapa va para el resto de etapas, en un proceso, ¿no? Por eso a veces es bueno que solamente el deporte no sea beneficioso en un campo deportivo, sino que se lleve también a las aulas. Cuando digo que se lleve a las aulas, es interesante porque el desarrollo psicomotor que logramos en cualquier disciplina es un impacto directo en el rendimiento académico. Es muy importante. Y ahora, pero no solamente, vamos a decir, el desarrollo de movimientos, la prestancia que tiene que tener con las habilidades, sino lo que usted dice, generar la confianza, ¿no? Para actuar, defenderse ya, vamos a decir, con sus propias características, con sus propias habilidades, ¿no? Y eso, ¿y por qué siempre hemos tenido ese cerco, vamos a decir? No te metas ahí, no te subas ahí, te vas a caer, o no te metas al río, o no te metas a la piscina, en fin. Claro que a veces como padres siempre queremos lo mejor, el cuidado, pues, ¿no? Que no suceda lo que ha pasado de repente, antecedentes, y nos prevenimos. Pero si estamos cerca de ellos, siempre es bueno la libertad, previniendo también las cosas que están a nuestro alrededor, ¿no? No exceder también la distancia. De verdad, por ejemplo, un niño de la zona rural es más hábil que el de la zona urbana. Porque el de la zona rural vive libre, trepan árboles, están pendientes arriba, abajo, la lluvia cae sobre ellos y normal. Vuelta en la zona urbana, es difícil encontrar esos espacios. Antes era así, pero ahora con la alienación de la población ya es difícil ahora, ¿no? Complicado. De verdad, por ejemplo, hay un ejemplo donde dice el desarrollo socioafectivo. Ya. Cuando hablamos del desarrollo socioafectivo, ¿qué aprendemos en la psicomotricidad? Jugar en equipo. Porque a veces cuando un niño tiene un juguete se vuelve individualista. Siempre quiere él ganar, nunca le gusta perder. Y entonces la parte socioafectiva es como que nos ayuda a jugar en equipo, trabajo colaborativo, ¿no? Respetar turnos, respetar reglas. Claro. Eso lo abarca la psicomotricidad. La psicomotricidad grupal nos enseña a relacionarnos. Nos enseña a aceptar límites y también a manejar la frustración. A veces se pierde, a veces se gana. Es parte de la vida. Alguien me decía, un profesor de educación física también, que los docentes, los profesionales de esta especialidad se convierten en arquitectos. Cierto. ¿No? Porque están construyendo personas, ¿no? Y con vamos a decir, con una edificación pues adecuada. Cierto, la arquitectura es lo más bonito en la vida porque el hombre que diseña tiene que diseñarlo de la mejor manera. A veces el papá es en la casa, lo complementa y lo diseña los docentes. Entonces el docente tiene que ser todo de la mejor manera para manejar la conducta de un nuevo ser humano. Así es. Manejar los valores, manejar la expresión, desde mi área, en el área de educación física, manejar la expresión a través del cuerpo y el movimiento en diferentes disciplinas o de repente en actividades quizás recreativas, ¿no? Porque, profesor, hay realidades muy adversas. Por decir, pues, hasta licencias. Bueno, mi hijo o mi hija está prohibida de hacer ejercicios, por favor. Entonces, o sea, ¿cuánto le estamos limitando, no? Cierto. A veces el papá... quizás porque hay niños que siempre sobresalen, pues, ¿no? En las matemáticas, en la comunicación, educación física no, educación religiosa tampoco. Entonces, como nosotros esa área, a veces como que chocamos a veces en los promedios para que no afecten su rendimiento a ese niño que es excelente en otras áreas. O sea, la excelencia tiene que ser en todas las áreas. En toda línea. Claro que la educación la educación física te forma el cuerpo y el movimiento, pero no te exige que tú salgas un deportista de élite, pues, ¿no? Claro. Lo importante es que tú lo coloques en práctica, que lo pongas
pongamos en práctica y se haga una transferencia de aprendizaje. ¿Qué significa? Que lo aprendido, que lo hago en la institución, lo tengo que llevar a casa para trabajarlo o hacer un recuento con mis padres, mis amigos, mis primos y decir, pues no, mira, mi profesor de educación física me trabajó estos jueguitos y quiero hacerlo ya. Esa es una transferencia de aprendizaje que nos ayuda también a vivir esa excelencia en el niño, a saber lo que es un juego, ¿no? Y profesor, permítame, ¿y puede pasar lo contrario? Es decir, bueno, aquí hay un buen deportista, una buena deportista. Bueno, en el resto de materias, pues no es tanto, pero hay que tenerlo aquí porque es una buena deportista. Ustedes saben que los complementos en la vida son importantes. Las áreas son diferentes y pues, como hablamos anteriormente, uno tiene que ser complemento de todo. Si practicamos el deporte, a veces muchos jóvenes también sienten que porque son deportistas se tiene que aprobar en todas las áreas. No, entonces lo deportista es muy diferente a la parte formativa, por ejemplo, en el caso de la escuela, ¿no? Claro. En esa escuela. Uno se va para formarse. Lo aprendido fuera ya es parte de tu vida, es el interés personal, pero no tiene que chocar nada con la actividad o la práctica profesional. Es decir, desde la educación física también miramos lo que decíamos, la formación integral, el desarrollo integral, ¿no?, de la persona. Pero ¿se ha avanzado en eso? Más aún hoy que estamos con las redes sociales, la era digital, nos puede quitar tiempo, vamos a decir, también en estar de manera aislada de la sociedad o haciendo cosas que no nos permiten movimientos. Cierto, el padre de familia hoy en día ha colocado a sus niños, sus niñas en diferentes academias. Uno porque tiene cualidades para el deporte o la disciplina que practica, y otros padres lo tienen ahí porque está el amigo, o de repente dicen, no, mi niño pasa mucho tiempo quizás en la tecnología, entonces le voy a colocar en la academia para que así se olvide un poquito de esa tecnología, pues, ¿no? Y aquí tengo un mensaje para nuestros padres y para nuestros educadores, ¿no? Claro. De verdad, padres, madres y colegas, permitan el movimiento. Menos pantallas, más piso, más suelo. Recuerden que el mejor juguete es el propio cuerpo. Dejemos que los niños gateen libremente, trepen, salten, se ensucien, jueguen. La educación física no es una hora libre. La educación física basada con la psicomotricidad son áreas tan importantes como las que mencioné, las matemáticas, la comunicación, pues, ¿no? Entonces, porque construyen bases físicas. Ahí están los aspectos corporales motores. Tenemos fuerza, velocidad, resistencia y también el equilibrio de postura, que es para la práctica, por ejemplo, de la gimnasia deportiva, gimnasia rítmica, aeróbica. Entonces lo que usted nos dice, profesor Dani, es crucial para los educadores integrar la psicomotricidad para un desarrollo y para un aprendizaje más efectivo y que nadie se puede aislar de uno ni del otro, ¿no? Cierto, hoy día todas las instituciones trabajan ya proyectos integradores, o sea, desde el área de educación física, cómo lo integramos con otras áreas, y hacen sus proyectos. Por ejemplo, nosotros desde nuestra escuela hacemos proyección a través de los proyectos integradores con otras áreas, con los docentes que llevamos los cursos o módulos de acuerdo al ciclo y al programa, y así trabajamos de esa manera y lo plasmamos al final con un proyecto de investigación. Qué bien, profesor Dani, que hoy hemos aprendido un poco más a profundizarnos, a interiorizarnos en el tema de la psicomotricidad, que nos permite, pues, un equilibrio, coordinación, percepción, expresión corporal, lo que usted nos decía, y también un mejor rendimiento académico, de lo que buscamos, ¿no? Cierto. Toda actividad física nos lleva a un coeficiente intelectual alto. Y la práctica mucho mejor. Porque dice, con un ejercicio, pues uno no solamente para estudiar, sino también relajado para trabajar, para del ocio, acción, del estrés, de la ansiedad, ¿no? Y es bonito toda la actividad física, incluido nuestra educación física, y muchos aspectos también, como nuestra área psicomotriz, son importantes en la vida cotidiana de cada uno del ser humano. Y mucho más con las circunstancias actuales, ¿no? Complicaciones de preocupaciones, tensiones, la estrés, entonces podemos romper con ciertas prácticas de esto, del deporte, pero incluyendo lo que la psicomotricidad, ¿no? Sí, por ejemplo, en la etapa del adulto mayor o nuestros ancianitos, nuestros longevos,
Hoy en día, antes por ejemplo, en cama, en silla de ruedas, hoy se levantan y tienen profesionales y van a la práctica de la psicomotricidad y se divierten a través de juegos psicomotrices. Y se sienten bien. Se sienten bien fortalecidos. Claro, porque socializan, hacen movimientos, juegan, aunque no pues con el ritmo que... pero algo hay que hacer, ¿no? La coordinación que tenían, pero sí lo logran. Qué bien. Sí. Finalmente, ¿qué expresión desde la psicomotricidad, desde la escuela pedagógica, profesor Dani? Bien, la psicomotricidad es esencia, es el movimiento consentido. Como docente de la especialidad de educación física, mi misión es ayudar a nuestros niños, niñas, jóvenes, a que sus cuerpos sean inteligentes y mentes ágiles. Ha sido un placer compartir estos minutos, amigo Jaime. Soy el profesor Dani Rafael Delgado Soto y esto fue El Movimiento Inteligente en la Educación Física. Hasta la próxima y a moverse.